constante porque no lo vas a lograr con los recursos que tienes. Esa capacidad de liderazgo individual y grupal. ¿Cómo me preparo? ¿Cómo logro tener claridad? ¿Cómo me motivo? ¿Cómo voy caminando en cada uno de los aspectos que tengo que ir recorriendo? Y es esa posibilidad que yo determino en base a mis capacidades, a mis alcances y sobre todo el cómo logro hacer ver a la gente que hacia caminamos. Facilita mucho cuando tienes una cultura organizacional que establece esos fundamentos de cómo se va a colaborar dentro de la organización y que cada uno de los integrantes es una parte importante para el logro de esa situación sin deshumanizarlo, que requiere compromiso, esfuerzo, respeto, puntualidad en cada una de las actividades que se va llevando. La pregunta que yo te hago es, dentro de la organización o tú como persona, ¿cómo están fundamentados tus valores? ¿Hacia dónde estás llevando este código de comportamiento de la organización para establecer esos puntos de partida para guiar el comportamiento y sobre todo el resultado que se está estableciendo? Y aquí cerramos con el alinear la situación hacia los objetivos del proyecto, del trabajo o la parte personal. Requerimos estar evaluando este avance para saber si estoy alineado o me estoy desviando. Esa es parte de gestionar la resiliencia, porque de repente te vas a dar cuenta que caminaste hacia un rumbo separado del resultado. Tienes que tener esa observación, reconocer, admitir y aceptar que ya hubo una desviación. El punto es de aquí cómo lo alineo o requiere redefinir el objetivo que estamos estableciendo. Y aquí es donde voy liderando con resiliencia, porque el plan decía que íbamos para acá, pero tuvo que haber un ajuste y nos lleva hacia donde. Entonces entra la adaptabilidad, la parte motivacional que me impulse a que me va a acercar, pero complementamos con el tema de gestión del estrés, porque esto genera estrés al final de cuentas, porque hay una presión mental, emocional, física para el cumplimiento del resultado. ¿Cómo vas a lograr balancear altos grados de estrés para evitar el burnout? Es determinar el tema de planificar, saber tu capacidad, tus alcances, determinar bien las actividades, las responsabilidades. Por eso el hacer un kickoff de arranque va a darle más certeza y va a tener muy claro esos puntos que van a evitar que existan fricciones, porque se tiende a obviar o a suponer de que yo creía que tú sabías que tenías que hacer. No, sino ser muy claro desde el punto de partida, saber quién es el responsable de cada actividad para poderlo retroalimentar y sobre todo establecer esas bases o ese código de honor en el establecer que una retroalimentación es en base a tu desempeño, la actividad que estás haciendo, no hacia la persona, y evitártelo tomar personal, porque esa es una tendencia común. Y ahí nos damos cuenta el poco coeficiente emocional que tiene la persona para no tomárselo personal, sino determinar qué es en base a la actividad que está realizando y se requiere un mejoramiento de su desempeño para el logro del resultado. Pero la persona no se le está observando, sino cómo está ejecutando, comportando o llevando al resultado que está teniendo. Es un tema de gestión humana que es complejo, pero es muy interesante el cómo lo puedes ir construyendo con el tiempo y sobre todo obtener resultados interesantes. Estos temas lo vamos trayendo de acuerdo a la experiencia que tenemos con proyectos, con clientes, y les compartimos el contenido para hacerte ver que hay posibilidades, pero que hay que conocer la manera que yo puedo mejorar mi desempeño, y uno de los puntos es aprenderme a observar, el poder saber qué habilidades tengo que desarrollar, dónde me tengo que capacitar. Muchas veces el tema del acompañamiento, que es lo que nosotros hacemos en el servicio, para que te des cuenta y empieces a transformar tu mentalidad y tu cultura y después lo puedas implementar dentro de la organización. Lleva tiempo,
No es fácil porque es aprender a reconocer, sobre todo esto le pasa mucho a los fundadores o a los directivos, a reconocer que se han equivocado, que han dejado de hacer o que no saben. Yo creo que la diferencia son los que tienen ese alto coeficiente emocional y saben gestionar y reconocer, como me lo han dicho, oye Ray, no sabía, no tengo la menor idea, pero quiero llegar allá. Es determinar el cómo lo puedo funcionar, pero no todo lo tiene que hacer el dueño o el líder, pero sí se tiene que dar cuenta. Pero también es un actor importante para que marque la diferencia. Me encanta compartir este contenido contigo y le hacemos la invitación para que nos sigan en nuestras diferentes redes. Nos van a encontrar en los formatos como Vivalta Life, Vivalta CMX, Ray Expert Coach, Viole Coach Mendoza, en YouTube, Facebook, Twitter, TikTok y LinkedIn. Sus comentarios son muy importantes porque nos hacen ver esas situaciones que están sucediendo y podemos aportar este tipo de valor para generar una diferencia. Nos encanta ser agentes de cambio y poder impulsar a una visión totalmente diferente. Te deseo una fantástica día, tarde, noche, en el momento de opciones y de circunstancias que pueden afectar a la organización de una manera importante. ¿Por qué? Porque esto lo que va a reflejar es todo lo que hay que cambiar, modificar, implementar. Ya puede ser tanto de una estrategia competitiva, ya puede ser tecnología, procesos, personal, aquí es donde provoca el desarrollo de nuevas habilidades, porque a lo mejor se requiere un software nuevo, un proceso nuevo y hay que desarrollar esa habilidad para llevarlo a impactar. Aquí se dan cuenta cómo todas estas circunstancias es lo que nos lleva de una manera muy clara a determinar cuáles son las posibilidades que se tienen que estar tomando en cuenta. Aquí tenemos que también considerar el cómo puede impactar en el factor humano y sobre todo qué hay que ir desarrollando o hay que generar otro tipo de perspectiva. Esto nos lleva, ya conocimos lo que es un entorno incierto, o sea, cuáles son las circunstancias, hoy lo estamos viviendo. Un entorno incierto puede ser el clima, el tema de la inflación, el tema de los combustibles, el tema de las cadenas de suministro, las políticas gubernamentales. Entonces hay que ir un paso adelante. Sería genial y sería fantástico que este tipo de medidas fuera en conjunto, pero tú como emprendedor, empresario, tienes que ir adelantándote para hacerlo. Esto es lo que hacen las grandes organizaciones, es tener esa visión de qué es lo que viene y me voy preparando ahorita para que cuando sea la implementación simplemente sea un seguimiento, no tenga que correr mucho, no dejar las cosas al último momento o entender y aprender. Aquí es donde vamos a platicar acerca de un entorno VUCA. Un entorno VUCA lo vamos a conocer como las necesidades, el tema de los intereses que van a cambiar, sobre todo en el tema personal y profesional. Tenemos que conocer en ese ámbito y también en la parte empresarial, donde el acrónimo de VUCA está en inglés, pero los vamos a hacer la traducción en español, que significa en inglés volatility, que es volatilidad. A esto se refiere que es la velocidad a la que se puede producir una gran cantidad de cambios. Luego es uncertainty, que se refiere a que es de forma limitada, o sea, limitada la capacidad de predecir lo que puede pasar en un futuro. Es incertidumbre, o sea, no sabes en el futuro cómo puedes hacer, o sea, tienes una visión muy pequeña de lo que puede llegar a concluir hacia dónde va esa situación. Complexity, que se refiere a la dificultad para comprender el contexto, que se llama complejidad en español. Y la última es ambiguity, que es aquella falta de claridad para entender el entorno y sobre todo lo cual conlleva la incertidumbre, que en español lo que significa es ambigüedad, que no hay una certeza de lo que está pasando y que
puede ser una posibilidad, pero también puede ser que no. Entonces, se dan cuenta, estamos hablando de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Eso fue lo que vimos en la pandemia, cuando no sabíamos cuáles eran los medios de contagio, qué actividades eran para disminuir el riesgo de contagio, las medidas de implementar, cómo continuar con la operación, qué actividades tenían la posibilidad, qué actividades se estaban restringiendo. Entonces, esto hoy ha tenido una relevancia porque no es nuevo, esa es la parte importante. El origen del VUCA se remonta a los años 90, cuando el ejército norteamericano lo utilizaba para hacer énfasis de una situación cambiante en esos tiempos. Ahora en la actualidad, a la raíz de la pandemia, lo que nos hemos dado cuenta que se han producido muchos cambios inimaginables, o sea, realmente ni nos lo esperábamos. Esa es una realidad que impactó de una manera muy, muy importante. Entonces son temas que van generando un reto para poder poner estas situaciones de forma clara, cómo están impactando o cómo se están presentando para después hacer un análisis, una interpretación. Ya lo vimos que tenemos que pasar a la parte de la redefinición o propuesta de solución y luego la toma de decisiones y adecuarlos con innovación. Esto significa que este tipo de cambios esta tendencia del VUCA, que fue de los 90s, tuvo relevancia en estos tiempos, VUCA o VICA, y ahora se le agrega el VUCA más H. Lo que se refiere es a la hiperconectividad. Se dan cuenta, en los 90s no estábamos conectados ni teníamos estos avances tecnológicos que tenemos ahora, en el cual el ser humano ahora vive conectado con un flujo de información impresionante a través de diferentes aparatos, medios, dispositivos, y eso es lo que nos hace que el comercio electrónico pasó del 9% a muchísimo más del 40% en tan solo en un año. O sea, se disparó de una manera impresionante. Les voy a pasar un dato. Zoom, antes de la pandemia, tenía 10 millones de suscriptores. Cuando pasó la pandemia, durante la pandemia creció a 300 millones. Entonces, si se dan cuenta, esta es una situación VUCA. Nunca se lo esperaban que fuera a tener un crecimiento tan impresionante, y aquí es donde se suma lo de hiperconectividad, porque te das cuenta cómo sí fue un medio relevante, porque el que tuvieras una buena conexión a internet, tuvieras tu software, tus equipos, para poder gestionar este tipo de enlaces o de contactos, ya no importando el país donde estuvieras, sino poder hacerlo o la región. Aceleró un proceso que iba a llevar 10 años, lo hizo tan solo en un año, sumando cantidades generales. Entonces es inimaginable todo lo que implicó. ¿Cómo una empresa pueda adaptarse a un entorno VUCA? Aquí cada empresa vive el reto de forma diferente, porque tiene que ver su modelo de negocios, entender su plan de negocios o estrategia anual y ver cómo va haciendo los diferentes impactos que puede retener. ¿Por qué? Porque muchas veces en la pandemia hubo